Buenas tardes, mi nombre es Víctor Luna. A nombre del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, les doy una cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado especial, la licenciada en Comunicación, Verónica González Retis. Hola, Vero, ¿qué tal? Hola, Víctor, buenas tardes. Mucho gusto. Déjenme comentarles, Vero estudió en la Universidad Iberoamericana, es experta en comunicación de la salud, se ha desempeñado como consultora en programas de comunicación a pacientes, profesionales de la salud y medios de comunicación en áreas terapéuticas como neurociencia, endocrinología, nutrición, oncología, cardiología y otros. Quiere decir que el área médica es parte tuya. Definitivamente, pero ese es también el branding que he construido para mi carrera. Exacto. También ha dirigido campañas de comunicación digital, incluyendo manejo de redes sociales de todo tipo. Actualmente es miembro de la red de consultores en comunicación y consultor senior para salud y bienestar en la compañía Streamix Lab. Así es. Y la plática que se presenta hoy, muy interesante, se llama branding personal. Un término nuevo, atractivo y que lo relacionas con la nueva etapa de buscar un empleo o de mejorar la comunicación de las empresas. Así es, tener más clientes. Creo que todos quienes estamos en una empresa o sobre todo los emprendedores pues buscan tener más clientes. Por supuesto. Y quienes no tienen una empresa pues siempre quieren optar por un empleo mejor, y definitivamente el branding personal es un elemento para lograr esas metas. Muy bien, pero ¿qué es branding personal? ¿Cómo lo puedo entender? Mira, ¿publicidad? Yo te diría que el branding es una promesa, porque finalmente es la construcción de lo que tú quieres expresar de ti mismo. Branding viene de la palabra brand, es decir, marca en inglés. Claro. Entonces, branding es cómo construyes, cómo explicas lo que tu marca es. En el branding personal, tú eres tu propia marca. Entonces, es sobre ti mismo qué quieres construir y cómo lo construyes, cómo explicas qué es. No es publicidad. Y te voy a decir un ejemplo que utilizamos en comunicación. La publicidad eres tú mismo diciendo: yo soy muy buen ingeniero, yo soy muy buen ingeniero, yo soy muy buen ingeniero. Lo repites muchas veces a las personas que te quieran escuchar. Ese es un mensaje publicitario. Ese es un mensaje publicitario. El mismo, y lo repito y lo repito y lo repito. Hasta el cansancio. Ajá. Mientras más dinero tengas para comprar espacio, más te escuchan. Hay otra disciplina que se llama las relaciones públicas. Aquí es diferente. Las relaciones públicas buscan a alguien más que diga: ¿qué crees? Víctor es un buen ingeniero. Es decir, hace llegar la información a un tercero creíble para que hable por ti. Tal vez con tu currículum, tal vez porque escribiste un libro, algo que haga que ese tercero diga: Víctor es un buen ingeniero. Entonces, branding está más en relaciones, no en publicidad. Hay una tercera disciplina que es el branding. El branding tiene que ver con: yo soy buen ingeniero porque A, B y C. Es decir, es una explicación de qué eres tú y de por qué vas a cumplir esa promesa de ser un buen ingeniero. Me gustó la palabra promesa. Así es. Y hay que definir muy claramente qué es esa promesa. ¿Qué es lo que nos promete una marca como Coca-Cola o una marca como Apple? Definitivamente Coca-Cola no nos promete simplemente una bebida refrescante. No, claro que no. Nos promete una experiencia, nos promete estar felices con los amigos, con la familia, porque si solamente prometiera una bebida de cola,
pues hay muchas bebidas de cola claro. en el mercado. ¿Y por qué la marca Coca-Cola es la más valiosa de todas esas bebidas? Porque su promesa toda esa experiencia construye y demuestra esa experiencia que quiere que el consumidor tenga. Entonces, pasándola al plano personal, es ¿qué prometes de ti mismo? Y esa promesa tiene que ver con una diferenciación de tu entorno. Creo que los ingenieros biomédicos no tienen el campo tan difícil como nosotros los comunicólogos, pero claro que hay muchos ingenieros biomédicos allá afuera y todos están peleando a lo mejor por el mismo empleo. A lo mejor el empleo de ingenieros biomédicos se anuncia, hay un anuncio en LinkedIn y de hecho tú puedes ver cuántas personas aplicaron a un empleo en LinkedIn. Sí. Los quienes buscamos un empleo en comunicación estamos acostumbrados a que haya 400 que responden a ese empleo. Bueno, sí, en volumen yo creo que comunicación, psicología, administración, contabilidad, diferente a ingeniería, ¿no? La dificultad es la misma, pero el volumen cambia. Definitivamente, entonces tienes que construir un branding personal que te permita diferenciarte. ¿Y por qué esa empresa te va a buscar a ti o te va a contratar a ti y no a los demás? Claro, está en tu experiencia, en tus habilidades, claro, pero ¿qué más puedes hacer tú para diferenciarte de tu competencia? Y esto es aún más relevante para los ingenieros biomédicos que encabezan empresas. Claro. Porque salen a buscar negocio y tienen que competir con otras empresas y a veces con empresas más grandes, más poderosas, a lo mejor firmas estadounidenses o de otros lugares que pues tienen mucho más recursos, ¿no? Entonces aquí es muy importante que se construya esa personalidad, si queremos llamarle de una manera más sencilla, esa personalidad imagen, profesional, esa imagen profesional. Y todo esto es lo que te explica el branding. Todo esto es a lo que se dedica. A lo que se dedica. Entonces, la invitación es para que todos los ingenieros biomédicos que pertenecen al colegio, que nos están escuchando, que los siguen, pues que dediquen tiempo, porque ni Apple se construyó en un día, ni Coca-Cola se construyó en un día, entonces tienen que dedicar tiempo a construir esa imagen. Y aquí ya me imagino que muchos ingenieros biomédicos han de estar diciendo, ay no, qué flojera, ay no, yo no me vendo, ay no, qué barbaridad, no, yo con mis tuerquitas y mis circuitos y mis dispositivos médicos, y bueno, aquí no buscamos cambiar la personalidad de nadie, buscamos que cada uno de los que nos escuchan tengan más elementos para ser exitosos allá afuera. Claro, y yo creo que el ritmo, la tecnología, el medio ambiente, todo esto va dando idea de que independiente al área al que te dediques, tenemos que saber vender, tenemos que saber vendernos. Exacto. Porque cada vez hay más competencia, hay más oportunidades y hay que estar muy atentos, ¿no? Exacto. Y eso es también en tu propio empleo. A veces no necesariamente se promueve a la persona que más sabe, sino a la que se sabe vender mejor. A la que se sabe vender, claro. Entonces, pues hay que buscar ese equilibrio y lo importante es que los ingenieros biomédicos que nos escuchan tengan más y mejores elementos para venderse de una manera profesional. Afortunadamente, hoy tenemos muchos más canales de comunicación que hace algunos años, y no muchos. No. Estamos hablando tal vez de 5 o 6 años que ahora con el advenimiento de las redes sociales pues tenemos muchos canales de comunicación que nos permiten proyectar de una manera más sencilla ese branding personal. Y
¿Tú dirías que hay una secuencia en esto? ¿Hay algunos pasos importantes? ¿Hay algunas consideraciones por las que se podrían empezar? Pues mira, nosotros en la red de consultores en comunicación proponemos 5 elementos clave del branding personal. 5 elementos. 5 elementos. Para nosotros, el primero de ellos es tener una propuesta de valor. Es decir, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cómo te quieres posicionar? Cuando tú leías mi semblanza, leíste que yo me describo como experta en comunicación de la salud. Hablaste de que tengo experiencia en el campo y así es, pero también así es como yo lo quiero expresar. Porque yo tengo miles de colegas comunicólogos, miles, y todos los días salen más, miles de consultores que trabajan a lo mejor desde un Starbucks, a otros en empresas grandes. Entonces necesito construir una diferencia. Entonces cuando a mí me preguntan a qué te dedicas, bueno, yo soy consultora en comunicación de la salud. Habrá miles de comunicólogos, pero muy poquitos comunicólogos de la salud. A ver, te voy a hacer una pregunta como ingeniero. Cuando me dices miles de personas, esa es una cuantificación y los ingenieros nos dedicamos a eso. Entonces tenemos una mentalidad especial en esto. ¿Cuál dirías tú que es el límite para las palabras que voy a usar? Soy un súper experto, estoy muy bien especializado, tengo ya 50 cursos, nosotros diríamos, ¿una exageración de estas se vale? ¿O hasta dónde sé que voy bien o ya me pasé? Bueno, para construir tu imagen personal, tu imagen profesional, para construir tu marca personal, que es como me gustaría que nos enfocáramos, es importante evitar los superlativos. En primer lugar, porque esos superlativos pues solamente hacen referencia a lo que tú opinas de ti mismo. Claro. Entonces, para construir el branding tiene que ser algo que las demás personas entiendan, es cómo van a entender los demás. Entonces, el súper o el muy grande o el mejor, pues es difícil de sopesar. Sí, hay que cuidarlo. Es difícil Cuando de sopesar. tú me dices miles de personas, sí te creo. Sí te creo que hay miles. Tú eres experta en comunicación, no eres la súper experta. Ahí sí ya sería... Y bueno... Sí, esa es una frase que sí hay que cuidar. Y digamos que es algo que se demuestra a continuación. Y si tú ves mi perfil en LinkedIn o mi perfil en Twitter, por ejemplo, todos demuestran lo que estoy diciendo en un inicio. ¿Y por qué? Entonces, esa es también la diferencia entre el branding y publicidad. El branding te explica, te demuestra por qué eres el experto. Entonces, si tú dices, bueno, soy experto en cierto dispositivo médico, bueno, lo demuestras porque tienes una serie de estudios o tantos años de experiencia. Porque en mis redes sociales está documentado toda la experiencia que he tenido con cierto dispositivo médico. Por ejemplo, y que a lo mejor tus posteos sean consistentemente respecto al tema del cual tú eres experto. Si nuestros amigos que nos siguen ahora revisan mi LinkedIn, pues ellos van a ver esa congruencia. Claro. Entonces, el punto número 1 es generar una propuesta de valor. Sí, porque tú eres un ingeniero diferente a los demás. ¿Qué es lo que te hace diferente? A lo mejor el gusto por el marketing, a lo mejor capacidades de liderazgo. ¿Qué es particularmente lo que te hace especial a ti? En términos de competencias laborales, tendríamos que decir mi conocimiento, mi habilidad y mi actitud. Por lo menos esos 3 conceptos. Sí, y ahí la pregunta más de fondo es, ¿eso qué me hace a mí
la persona que te estoy escuchando, esas 3 cosas que me dan a mí. Porque el branding siempre es en relación a la persona que te escucha. ¿Cuál es la experiencia que va a tener una persona al tomar una Coca-Cola? ¿O cuál es la promesa al tomarse una Coca-Cola o al utilizar un iPhone o una Mac Air de Apple? Claro. Entonces siempre es en base a lo que la otra persona, ser empático con la otra persona y qué querríamos que la otra persona viera de nosotros. Ese es el primer elemento que me parece muy importante y a lo cual hay que dedicarle tiempo. Hay que pensarlo. Aquí realmente no importa qué tan novedosas sean las herramientas de comunicación y cada día sale una nueva red social o una nueva plataforma. Si no tenemos claro esa base, ese pilar que es tu propuesta de valor, puedes tener 100 millones de seguidores en Twitter y aún así no tener construido esa marca personal. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo soy ingeniero biomédico, quiero trabajar en el área de rehabilitación y particularmente en especialidad de electroestimulación. ¿Eso sería una buena idea? Sí. Ingeniero biomédico en rehabilitación y especializado en electroestimulación. Ahora, para demostrar que tú eres ese experto y que eres el mejor de todos los ingenieros que están alrededor y que pueden competir por esos mismos puntos, pues tú tienes que demostrarlo. Entonces, ¿qué tenemos para demostrar Mis eso? Investigaciones. Mis nuevas propuestas de fonoelectroestimulación, que ya fue una palabra diferente que no se usa en el medio ambiente. Y esa propuesta, yo te diría, se ha presentado en algún congreso, tienes algún medio, has dado a lo mejor una entrevista o has dado una plática, a lo mejor en el mismo colegio respecto a esa, ahí vas como construyendo. Exacto. De manera que cuando alguien busque algo de ti, vea que efectivamente eres un experto porque has presentado esa investigación, porque se publicó la investigación, porque revisan tu perfil en LinkedIn y hablas de eso, porque tus compañeros saben que a eso te dedicas, porque cuando hablas con alguien le platicas al respecto. Entonces así vas construyendo tu marca personal. Entonces tendría que documentar en redes sociales todo esto. He dado cursos, aquí están los artículos, leí las guías del CNT, todo eso lo pongo ahí. Escribir un artículo para una revista de ingenieros biomédicos, dar a lo mejor una entrevista a un programa de radio al respecto. Aquí es mucho de exponerlo para que lo vayamos documentando y se vaya construyendo poco a poco esa marca personal. Muy bien. Qué importante se vuelve y qué bonito registrar la historia, ¿verdad? Porque antes estábamos acostumbrados a vivir y ya, eventualmente tomar fotos en las fiestas y se acabó. Pero es un trabajo de todos los días. Todos los días haces lo que en mi época era un diario, pero ahora hay que hacerlo digital, ¿no? Y bueno, aquí nos lleva a hablar algo de lo que estuvimos discutiendo mis colegas de la red y yo al preparar esta plática contigo y con el colegio, que es no olvidar que hoy por hoy existe una cosa que se llama huella digital. Entonces, la mayor parte de las cosas que hacemos pues quedan registradas. Tú puedes googlearte a ti mismo. Sí, claro. Entonces, tú vas dejando una huella en todo lo que haces a través de tus redes sociales y a través de tu presencia voluntaria o involuntaria en diferentes sitios web. Y necesitamos tener control sobre eso, ¿verdad?
en la medida posible, marcar cierta congruencia. Todos los días estar ahí en las redes sociales es mucho tiempo, ¿no? Bueno, no necesariamente tenemos que estar todos los días, pero sí tenemos que tener una estrategia. Y la primera de ellas, y quiero decir que esto de la huella digital pues es uno de los 5 elementos. En primer lugar, tenemos que distinguir entre las redes sociales y las redes profesionales. Las redes sociales profesionales y las redes sociales personales. Nuestra sugerencia como consultores es siempre separarlas, porque a veces, bueno, pues es que uno también quiere poner que le aventaron un pastel en la cara. Está bien. Pero a lo mejor eso lo vas a hacer en el perfil de Facebook, que es tu perfil familiar, y es donde está tu tía Conchita, y está tu sobrina, y están tus hijos, y no lo vas a hacer en LinkedIn, donde están tus contactos profesionales. Es una red profesional. LinkedIn, dime otra. Pues hay muchas hoy en día, pero la más usada podría ser LinkedIn. Hay una nueva que se llama Glassroom, Love Mondays, hay diferentes plataformas. Entonces, lo primero es que sí hay que dedicar tiempo a construir nuestros perfiles y a definir qué queremos hacer en cada una de esas redes. Muy bien. Y bueno, pues ahora sí que sí vamos construyendo esa huella digital siempre y pues va a permanecer. Huella digital. Una nueva aplicación para la palabra. Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos 2 puntos. Así el tercero. El tercero es algo que es en realidad una amalgama de los 2 anteriores, que finalmente es la congruencia. Es decir, tenemos que ser congruentes con nuestra propuesta de valor y tenemos que ser congruentes con esa, en nuestra huella digital. Tenemos que demostrarlo, ser consistentes en nuestro mensaje. Los comunicólogos hablamos mucho de construir nuestros mensajes clave. Entonces, esta parte de la congruencia se dirige a hablar de ser congruente en todos los aspectos públicos y en todos nuestros posteos, en lo que hablamos y ser congruente con eso. Por ejemplo, si yo siempre he construido un branding enfocado a la consultoría, sería un poco incongruente que de repente yo quiero enfocarme a conseguir un trabajo dentro del campo corporativo, porque todo lo que yo he construido antes es como consultor. Entonces, muchas veces, y aquí está mucho tu experiencia como reclutador, ahí mucho la pregunta es, bueno, pero tiene experiencia como consultor, y aquí pero realmente no tiene experiencia dentro de los corporativos. Sí, desde afuera, pero ahí hay cierta duda. Vivir y otra cosa es pasar enfrente, claro. Y ver los toros desde la barrera, ¿no? Entonces, mucha congruencia, siempre ser congruente con lo que queremos construir. No me gustó mucho eso porque entonces ya me regresaste más años y me comprometiste a tener una seguridad desde que egresé de la carrera a qué voy a hacer en la vida. ¿Sí, verdad? Bueno, pues sí, tienes gran parte de razón y sí es muy difícil. Definitivamente cuando egresamos de la universidad, pues poco sabemos qué vamos a hacer en los siguientes 5 años. Yo sé que los reclutadores preguntan mucho eso. Preguntan eso. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Está difícil, pero mi sugerencia sería que... Pero me gusta que lo comentes, fíjate. Sí. No me gusta, pero al mismo tiempo sí me gusta porque me hace pensar en la responsabilidad sobre mí, sobre mis decisiones
de mi vida profesional, que es muy importante. Bueno, de ahí vivimos, claro, literalmente. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, yo lo que ¿Cómo diría... no me lo comentaste hace 40 años? Es que no había nacido. Yo lo que les diría a los recién egresados es que construyan con lo que saben ahorita, con lo que quieren ahorita. Y bueno, a lo mejor en 5 años pues tienen que cambiar todo su perfil de LinkedIn, tienen que cambiar su Twitter, tienen que cambiar su currículum, pero que construyan con lo que tienen ahorita. Cuando yo estudié la licenciatura en comunicación, pues yo quería ser periodista. Yo quería descubrir quién mató a Colosio, yo quería escribir una nota de 8 columnas en los periódicos impresos de ese entonces. Y bueno, hoy por hoy otra cosa. Amo hacer comunicación de la salud. Entonces, yo a mi Verónica de hace 20 años le digo, claro, construye tu branding personal como periodista enfocada a descubrir la verdad. Hoy, bueno, pues ya conforme va avanzando la vida, te vas encontrando otros panoramas profesionales. Es válido cambiar, aquí no quiere decir que nadie pueda cambiar. Pero sí lo remarco porque me pareció un consejo que hay que escuchar. Sí procura tener una idea de qué va a pasar en los próximos 5 años, ¿no? Sí conviene tenerlo. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Porque tienes que hacer esta huella digital, tienes que generar esta marca, tienes que poner un camino. Lo puedes cambiar, no pasa nada, pero que quede claro, ¿no? Y sabes que esto va más allá de tener un puesto, ¿no? Es que quiero ser director de comunicación de una de las mayores transnacionales del país. Bueno, puede ser que esté bien. Equivale a jefe de ingeniería en un hospital. Puede ser, pero vamos más allá de eso. ¿Cuál es qué es lo que tú quieres ser? Que quiero ser un líder de opinión en la rehabilitación. Eso va más allá del puesto, porque tú puedes ser a lo mejor jefe de ingeniería biomédica en el Instituto Nacional de Rehabilitación, o puedes ser un investigador en la UNAM, pero siempre teniendo en mente que quieres ser un líder de opinión en rehabilitación, por ejemplo. Rehabilitación y electroestimulación. Congruencia, muy bien. 4. Bueno, esto es muy importante para nosotros los comunicólogos, que es esta parte de que tenemos que exponernos, es decir, exposición. Si nosotros estamos guardados en nuestra casa con nuestros amigos del kinder, que ahora en el Facebook nos volvemos a reunir todos, y no salimos de nuestra casa, no salimos de la misma red, pues ¿quién nos va a conocer? Entonces tenemos que salir y tenemos que exponernos. Esto es particularmente importante para quienes dirigen empresas o para los emprendedores. Una persona con la que trabajé hace un tiempo me dijo, mira, mi estrategia de nuevo negocio es que yo no entro a ningún concurso si no me he sentado antes y si la persona que está abriendo el concurso no me conoce. Entonces el señor se la pasaba al menos 2 días a la semana en desayunos, comidas o cenas con diferentes personas, solamente para conocerse. Los ingenieros biomédicos que son directores o que tienen sus propias empresas tienen que salir a hacer eso, tienen que acercarse a aquellas personas que pueden presentarle a otra persona o que en dado caso les podría abrir el negocio. Eso es muy importante y eso no tiene que ver con redes sociales. Bueno, redes sociales digitales, porque sí tiene que ver con una red social en el verdadero sentido de la palabra, que es esa pedacito de la sociedad del cual nos rodeamos. Oye, ¿esto podría ser también parte de personalidad? Pregunta 2. ¿Se puede aprender o hay algunas estrategias para que, independiente a mi personalidad, sepa cómo platicar con las personas? Sí,
Entiendo completamente lo que me dices y sé que puede ser que a los ingenieros de cualquier tipo, en este caso hablamos de ingenieros biomédicos, pueda ser más difícil para ellos que a lo mejor para alguien que es un abogado o un político, ¿no? Que se les da eso. Hablando en profesiones, ingeniería y comunicación, como que uno implica que sí sabe exponerse y el otro no, ¿verdad? Sí, aunque luego pasa que en casa del herrero asadón de palo. Claro. Pero sí. Hay estrategias que podemos aprender o trucos por ahí que nos ayudan a esto, ¿no? Sí, definitivamente sí hay estrategias que la primera tendría que ver con planear lo que vas a decir anticipadamente, claro. Entender a la otra persona, claro. Quién es, cuál es su compañía, en qué le está yendo bien, en qué no le está yendo bien, y definir una serie de temas que se van a tocar y cuáles son tus mensajes clave sobre esos temas. Y bueno, definitivamente yo les sugeriría que siempre tengan a alguien que les apoye, es decir, que invertir en comunicación, ya sea con un consultor externo o alguien de su propia empresa, es lo que mejor pueden hacer para que no sea necesariamente uno solito, ¿no? También es mucha carga. Sí, porque tiene que haber ahí una estrategia, ¿no? Sí. Y una habilidad de comunicación para abrir puertas. Ajá. Y bueno, ahí hay consultores de comunicación en todos los tamaños, individuos, empresas, que definitivamente pueden dar una asesoría, a lo mejor un coaching de nos sentamos 3 horas o una actividad permanente que le permita al emprendedor pues buscar esas oportunidades y abrir esas puertas. De las dos maneras se puede. Muy bien. Pau, ¿tenemos alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, el punto número 4, exposición al mundo, al mundo profesional. Sí, como decíamos, de muchas maneras, aprovechando todos los canales de comunicación que puedan existir, los digitales, los no digitales, hacer mucho este intercambio personal, unirse a organismos como el propio colegio. Claro. Esa es una manera de fomentar esas redes sociales del mundo real. Sí. Y bueno, te da esa plataforma para darte a notar entre los demás. Finalmente, el quinto punto, para mí es la reputación. Y la reputación muchas veces la pensamos como, ay, que me tengo que portar bien, ¿no? ¿Qué dirán de mí a principios del siglo pasado, ¿no? Y las señoritas que salen solas tienen mala reputación. Sí. Bueno, aquí en realidad la reputación es la diferencia entre la percepción deseada y la percepción real. Yo deseo que me vean como un experto en rehabilitación y electroestimulación. Y la percepción real es, me ven como experto en reclutamiento. Ajá. Porque yo conozco a Víctor y muchos años ha trabajado en reclutamiento. Entonces, la reputación es ese gap entre ambas percepciones. Entonces, este es un elemento clave que muchas empresas lo subsanan a través de encuestas. Hay mucho dinero invertido de muchas marcas en investigación de mercado para saber qué es lo que las personas piensan de mi marca, ¿no? Y tratar de subsanar esas diferencias. Entonces nosotros pues no tenemos ese tipo de investigaciones de mercado, no se hace una investigación de mercado por persona, pero sí podemos buscar retroalimentación
retroalimentación de nuestros pares. Por ejemplo, tú como reclutador, ¿cuántas personas realmente te piden una retroalimentación después de que les dices que no o después de que les dices que sí? Algunas, yo diría 30%. Y eso sería clave para lograr que esa percepción deseada se ajuste, se vaya ajustando a la percepción real. Los dueños de las empresas, los ingenieros biomédicos que son dueños de empresas, ahí la tienen un poquito más sencilla, porque pueden aplicar diferentes tipos de encuestas o formatos de retroalimentación que no necesariamente tienen que contratar a una agencia enorme y dedicar un presupuesto de millones de pesos, pero sí ser constante en tu retroalimentación y poder ir viendo en dónde está tu reputación. Si tu reputación está realmente lejos de donde la quieres construir, bueno, pues hay que trabajar en ello. Un poco. A ver, entonces, diferencia entre la percepción de lo real y lo deseado. Ajá. Circunstancialmente, yo tengo una actividad de reclutamiento de personal, que lo dedico algunas horas a la semana. El resto de las horas lo dedico a la electroestimulación. Son cuestiones circunstanciales. ¿Tengo que decidir una? No necesariamente, porque aquí la gran clave del asunto es sobre qué vas a comunicar. Exacto. Entonces tú vas a comunicar. Yo puedo tener 3 actividades, pero comunico una, ¿sí? Nada más. Mira, y te voy a decir un truco. Yo aquí te puse solo mis clientes de salud o las áreas de salud en las que he trabajado. Sí, o tengo 2 o 3 perfiles. Puede ser, nada más que ahí en donde vas a poner aquí en donde vas a poner todos tus esfuerzos. Okay. Entonces, todos tenemos diferentes cosas. Aquí la diferencia es sobre qué vas a hacer el branding. Es decir, construye tu branding sobre lo que tú quieres proyectar, sobre tu propuesta de valor. No está mal las otras cosas. Yo he tenido clientes de todo tipo, he tenido clientes de tecnología, he tenido clientes, hasta una empresa de construcción. Alimentos, construcción. O sea, cosas que no tienen que ver con la salud. No construyo mis redes sociales, no construyo mi huella digital, no la vas a encontrar sobre eso. Una parte que hemos tocado someramente, el dar pláticas cuando te conviertes en un speaker, en un ponente de ciertos temas. Bueno, vas a dar esas pláticas sobre los temas que más te gustan, no necesariamente sobre reclutamiento. Claro, ¿no? Claro. O haces un mix y dices, bueno, voy a hablar del reclutamiento en el mundo de la rehabilitación. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. A ver, Pau, tenemos una pregunta, por favor. Tenemos 2. La primera es, ¿cuál es el riesgo de no hacer branding digital personal? ¿Aplica para todas las profesiones? Bueno, definitivamente el riesgo es que hoy hay muchísimos perfiles en redes sociales, entonces el riesgo es que te conozcan o que te conozcan menos o que cuando alguien te esté buscando pues no te encuentre, entonces que pierdas oportunidades. Sé que no necesariamente todos estamos abiertos porque pensamos que a lo mejor estar en las redes sociales es perder la privacidad, nada más lejos de ello, pero definitivamente si no estás en el mundo digital, pues sí pierdes oportunidades, imagínense que están perdiendo un aparador. Si ustedes van a un supermercado y el producto que ustedes buscan no está en el aparador, pues no lo compran. Claro. Entonces, ustedes al no estar en las redes sociales, pues pierden aparadores. Sí. Fuiste amable, yo voy a ser un poquito más tajante en la opinión. Yo creo que todos hacemos branding digital, ¿no? Porque todos tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn. Y yo creo que entonces el mensaje hoy es hagamos conciencia de
cómo lo vamos a dirigir, enfocar, canalizar. Claro, porque sí lo estamos aprovecharlo. haciendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? No, hagamos conciencia de que sí lo estamos haciendo y seguramente no lo estamos haciendo bien. Dejen de compartir gatitos y compartan cosas que les construyan a ustedes. Exactamente. Tenemos otra pregunta. Sí, de hecho ya sumamos una más. Bueno, la segunda sería, ¿el branding personal requiere invariablemente una inversión económica para que sea efectiva? Buena pregunta. Y ese tema no lo hemos tocado. No está considerado en los 5 puntos. Pero dinos. Definitivamente no necesitan una inversión en dinero, sí, necesariamente. Sí necesitan una inversión en tiempo. En tiempo, ¿verdad? Que es, pues, el recurso más valioso que hoy tenemos, ¿no? Sí hay que comprometerse, sí hay que pensar y planear, porque también cada uno de los pasos y esa inversión de tiempo, pues que realmente sea bien utilizado. Esta misma persona que me dijo que él siempre se sentaba con alguien antes de intentar un nuevo negocio, él mismo me dijo que tenía un 95% de posibilidades de ganar nuevo negocio. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena? Por 95% sí vale la pena. Y tu comentario nos regresa al punto número 1, que dijiste que era el más importante, diseñar tu propuesta de valor. Entonces, ¿qué voy a publicar? ¿Qué voy a mencionar? ¿Qué voy a hacer? Definido en el punto número 1, ¿no? Eso es, reitero, lo más importante, porque aunque te sientes a hablar con la reina de Inglaterra, si no sabes qué le vas a decir a la reina de Inglaterra, no va a valer la pena haberte sentado con ella. A nosotros como consultores en comunicación muchas veces nos piden, oye, es que quiero que el secretario de salud me reciba. Bueno, está muy bien. Muy bien. ¿Y qué le vas a decir al secretario de salud? Entonces, lo más importante es el mensaje que llevas. Entonces, por eso sí es importante. Y aquí sí les voy a decir que le tienen que dedicar tiempo. Y a quienes tienen una empresa, a quienes participan en una empresa, sí vale la pena que busquen consultores externos. Porque muchas veces el consultor externo tiene una visión nueva y no viciada. Muy bien. Entonces, ahí sí vale la pena invertir y hay muchos consultores que seguramente lo pueden hacer por una inversión viable para todo tipo y tamaño de empresa. Exacto. Pero está programado un curso para el colegio, platícanos. Pues Esto sí. es algo muy interesante. Sí, estamos muy agradecidos con el colegio porque queremos que esta plática, estos temas que hemos tenido hoy en esta tarde tú y yo, que me han gustado, muy qué interesante, bueno. muy interesante. Que podamos llevarlo a un curso mucho más amplio de 8 horas de duración. Un curso de 8 horas. En donde podamos profundizar en cada uno de estos temas y sobre todo nosotros queremos hacer ejercicios en donde el ingeniero que asista salga con su propuesta de valor o con una idea de por dónde puede ir esa propuesta de valor. Queremos que salga con un ejercicio previo de por dónde puede ir mi estrategia de branding. Realmente no me gusta hablar en público, pues entonces no va a haber pláticas. Pero soy muy bueno para el 1 a 1, ¿ok? O soy muy bueno para escribir. Entonces, en ese curso, en esas 8 horas, las personas que asistan se van a llevar ese primer acercamiento a su propuesta de valor y después un ejercicio muy aterrizado de cómo pueden llevar esa propuesta de valor a la realidad y cuál puede ser la estrategia de branding, ya sea personal o para su empresa. Para la empresa. Considérame, porque yo creo que estoy en ese curso. Tenemos una pregunta más. Sí, una última pregunta. ¿Cómo resolver una huella digital o historia inapropiada en redes? Ay, buena pregunta.
Esa es toda una polémica. Esa es toda una polémica. Yo supongo que quien nos la pregunta no necesariamente estará lidiando con alguna historia difícil, pero tenemos casos como las noticias de cierta persona en algún medio, y entonces pues cuando buscas, una vez un cliente me buscó porque cuando lo buscaban a él, pues lo primero que salía eran noticias de un problema legal que tuvo en una ocasión. Entonces vamos a pensar que alguna vez puse gatitos y ahora ¿qué hago? Bueno, yo me dedico a en gatitos, tus perfiles ¿verdad? personales es relativamente sencillo porque puedes borrar cosas. Ya cuando son las cosas públicas, ya ahí es un poco más difícil. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es que construyan hacia adelante. Cuando a nosotros como consultores nos preguntan eso, lo que nosotros les sugerimos es empieza a construir positivo, que empiecen a salir más líneas de lo positivo, porque y lo tienes que hacer mucho y constantemente. Hay toda una discusión sobre el derecho al olvido, hay quienes han ganado ciertas demandas a Google para que borre ciertas historias tétricas que han tenido, pero para los ciudadanos de a pie como nosotros, lo más viable pues es empezar a construir en positivo. Si es necesario volver a hacer de cero su perfil personal, vuélvanlo a hacer. Y bueno, todo el tiempo estar construyendo, buscando cosas y haciendo más. Claro, ¿no? Algunas estrategias de manejo de conflicto. ¿Tenemos Pues otra pregunta, Pau? No. Muy bien. Vero, un curso de 8 horas, ¿cuándo va a ser? Bueno, estamos definiendo las fechas con los directivos del colegio. Esperamos que sea durante el mes de marzo. Durante el mes de marzo, perfecto. Estamos a mes y medio, entonces muy buen tiempo para programarlo, empezar a tener algunas ideas de qué es lo que quiero hacer, cuál es la característica más importante que tengo, cuál es mi experiencia y empezar a trabajar en eso. Y bueno, seguramente recibirán más noticias a través de los canales del colegio. Claro, y si me permites, Víctor, pues nos gustaría ofrecer una beca a alguna de las personas que en este momento nos estén escuchando, que quieran participar. Este curso se dará en la Ciudad de México en forma presencial. Y bueno, estaríamos dando una beca del 100% a quien quiera pues asistir. A los que están participando ahorita, pues solamente tienen que decir quiero una beca. Déjenme pedir autorización al Floor Manager. Podemos hacer una, ¿cómo se dice esto? Un concurso, una asignación ahorita. ¿Podemos hacerlo? O si quieren ¿Y más adelante. ¿Cuál sería ahorita el criterio para asignar una beca? Porque es para las personas que están en la plática, ¿verdad? Sí, pues la sugerencia sería que fuera la primera persona que diga quiero una beca, ya sea en el tiempo en el que se está grabando o en las siguientes reproducciones, con que pongan ahí en los comentarios, pues está muy bien. Claro, el primer comentario que nos quede en la línea del chat del Facebook Live, ahí podemos considerarlo. Pasan 54 minutos de la hora. El comentario que en los próximos 3 minutos aparezca tiene una beca al 100%. Y no lo podemos hacer cuando se reproduzca el video otra vez, porque como que ya no sería la asignación, ¿no? Ok. Entonces, los que nos están escuchando ahorita, si alguien tiene interés en una beca al 100% de un curso de branding personal, ya tenemos en un primer marzo, interesado. Abel Salgado se llama. Abel Salgado. Perfecto, Me Abel. parece que es la forma en la que podríamos hacerlo ahorita. Abel, gracias por el mensaje, gracias por el interés. Ya estaremos en
En contacto se definirán las fechas y todo esto. Voy a Claro que apuntar sí. aquí Abel Salgado. Por estar atento. Muy bien. Pero muy interesante. Quedo pensando mucho. Qué bueno. Porque yo sí tengo que entrar a un problema a una estrategia de manejo de conflicto para borrar todo mi pasado y volver a empezar, porque la huella digital creo que está terrible y empezamos. Pero bueno, por lo Bien. menos nosotros podíamos hacer muchas travesuras o salir a fiestas y nadie nos sacaba fotos y nos subía en redes sociales. Hoy los chicos más jóvenes tienen más conflictos que borrar. Sí, hay muchos conflictos, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría dar un mensaje final, si te parece bien. Por favor. Yo lo que les quisiera decir es que vale la pena invertir en su branding personal, invertir en tiempo, si es posible, y sobre todo para los dueños de empresa, en dinero también, pero siempre va a valer la pena el poder diferenciarse de los demás. La competencia cada vez está más difícil, sí, claro, en todos los aspectos, en el de negocio, para conseguir un empleo. Entonces, la estrategia fundamental es diferenciarse y cumplir la promesa que ustedes ofrecen como profesionales de la ingeniería biomédica. Entonces, mi mensaje final es: inviertan en ustedes mismos. Siempre va a tener un retorno esa inversión. Seguro, seguro. Licenciada Verónica González Retis, gracias. Cualquier pregunta, cualquier duda, ¿a través del colegio o quieres que tengan acceso contigo? Pues de las dos maneras podría ser. Me pueden seguir en Twitter, B. González Retis, o me encuentran mi perfil profesional en LinkedIn. Me parece que esas serían las dos maneras de podernos poner en contacto. Muy bien. Gracias, Vero. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la plática. Muchas gracias, estaremos avisándoles de las siguientes pláticas. Buenas tardes.